En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, vamos a leer del verso 17 en adelante. La batalla, la oposición es grande y será mayor más adelante conforme vayamos madurando. Y a veces, por causa de la batalla, los hermanos venimos batallados. ¿Qué necesitamos si andamos desanimados? Lo contrario, ánimo, aliento. ¿Qué es lo único que puede darnos aliento, soplo, vigor, si no es su palabra? Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 17, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del pueblo de Dios, dice así. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus santos profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Hasta ahí nomás, hermanos, tomen asiento. Estamos aquí y tenemos un motivo, una razón de estar aquí. ¿Cuántas veces venimos mal, afligidos? Y la palabra de Dios nos da vigor, nos da aliento. Amén. ¿No le sucedió nunca? Que uno a veces viene medio con las rodillas que le tiembla, con los brazos medios caídos. Dios nos habla, nos fortalece, nos vamos y parece como que de nuevo, otra vez. Y hay hermanos que me preguntaron, me dijeron: pastor, ¿por qué esto es así? Yo escucho, Dios me habla, me fortalezco cualquier cantidad, luego es como que me vengo a caer, luego Dios me vuelve a hablar, me vuelvo a fortalecer, y es como una cosa que no termina nunca. Entonces yo le decía que le busquemos el lado bueno a eso. Eso por ahí muestra nuestra plena dependencia de Dios y la necesidad que nosotros tenemos de oírle a Él, porque si cada vez que le oímos a Él cobramos aliento, entonces necesitamos cada vez más de Él, y hemos de declarar cada día más de Él nuestra dependencia de Él antes que nuestra independencia. Amén. La luz en las tinieblas resplandece, así que no tenemos chance de perder. ¿Cuántos son hijos de luz e hijos del día? La luz en las tinieblas resplandece. No hay chance para el enemigo sobre nosotros, dependemos uno de otros. Nadie dice ser suyo propio nada. Yo no digo, mi iglesia, ni nuestro hermano Pastor Benítez tampoco, ni nuestro hermano Raúl Suárez, ni nuestro hermano Santiago, ninguno decimos que es nuestra la iglesia, sino que hemos entendido que esto es un plan de Dios. Es un plan de restauración de un ministerio. Dios ha levantado un ministerio que no está dividido, sino que está junto, y Dios lo está uniendo cada vez más, en donde Dios se ha propuesto, como ya nos ha hablado, de restaurar todas las cosas. No es un tema nuevo el tema de la restauración. Acá dice que a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ya Dios acerca de la restauración nos viene hablando, si ustedes recuerdan, desde aquella época del Valle de los Huesos Secos. Dios nos habló cómo es que lo iba a hacer. Dios nos mostró cómo iba a desarrollar Él su plan. Algunas cosas deben haber visto ustedes también. Lo cierto, sabemos que nos encontramos frente a la restauración de todas las cosas, nos encontramos frente a un poderoso avivamiento de la iglesia, nos encontramos frente a un mover poderoso de Dios, nos encontramos a las puertas del arrebatamiento y vemos que la esposa está preparada. Nos da aliento todo eso en ver la esperanza del cristiano, en ver todas las cosas que el Señor está haciendo, ha hecho y va a hacer con nosotros. Amén. Pero estuve meditando hoy acerca de que podemos mirar otro aspecto de la restauración. Podemos decir, por ejemplo, cómo Dios lo va a hacer.
y seguirlo a Dios en ver cómo Dios lo va a hacer en un primer punto, en un segundo punto, cómo es que Él puso primeramente los apóstoles, profetas, maestros, cómo es que Él desarrolla el trabajo. Podríamos seguirlo a Dios a través de las Escrituras para ver cómo Él hace. Pero hoy estuve meditando y estuve orando al Señor y Él me hacía entender que podíamos hablar de otra cosa, en la restauración, porque la restauración es una realidad, como que estamos hoy acá. Dios va a llevar adelante su plan de restauración. Entonces yo estaba meditando en esto, ¿por qué no lo dejamos a Dios? Que Dios haga lo que tiene que hacer, como lo va a hacer, de la manera que a Él le place, porque de todos modos Él lo va a hacer a la manera de Él, como quiere Él, como dijo Él. ¿Y por qué no nos preocupamos nosotros en ver y en aprender qué cuota de responsabilidad individual y colectiva tenemos nosotros en la restauración? Porque que Dios va a restaurar, Dios va a restaurar, eso no tenga duda. Pero en la restauración hay una responsabilidad nuestra. Hay una responsabilidad que nosotros como ministros, como hermanos, como creyentes individuales tenemos en el plan de la restauración de Dios. Y yo quiero ser parte de la restauración de Dios. No quiero empezar bien y terminar mal. Sé que se puede empezar bien y terminar mal. Por ejemplo, en el libro de los Gálatas dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero nosotros vemos que la gracia nos transformó en justos. Si nosotros nos hemos declarado justos por medio de la fe y Dios ha trabajado en nosotros el punto de plantar sus argumentos adentro de nosotros y derribar nuestros argumentos, hemos de levantar nosotros nuestros argumentos otra vez, hemos de levantar lo que hemos destruido para transformarnos en transgresores cuando su gracia nos ha transformado en justos. De ninguna manera. Hemos empezado bien, no hay engaño en lo que estamos aprendiendo y no tenemos por qué terminar mal. Tenemos mucho más motivo para creer y pensar que podemos terminar bien. Amén. Dios va a restaurar, el plan de restauración de Dios va a ser llevado adelante. Recuerde lo que Dios había hablado, no vamos a recordar todo, pero una de las cosas que nos había hablado justamente en el libro del profeta Amós, la voluntad de Dios, cuando dijo, levantaré el tabernáculo caído de David y lo estableceré como en el tiempo antiguo, para que todos aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Recuerden que Dios nos ha hablado que Edom era un lugar que era difícil de conquistar porque estaba en la cima de una montaña y para subir a conquistar esa tierra había que subir los soldados en fila india y con poquitos soldados se defendía. Eso representa a aquellos que están amurallados en su soberbia, que están amurallados en sus argumentos a los cuales nosotros queremos ganarlos y a veces no encontramos palabras para derribar sus argumentos y hacerlo estrellar con la frente en el piso para que acepten este plan de salvación. Cuando Dios se dispone a esto, amados hermanos, el Señor restaurará, levantará el tabernáculo de David que está caído y lo establecerá como en el tiempo antiguo para que todos aquellos, cualquiera, sobre los cuales es invocado el nombre del Señor, posean el resto de don y no solamente eso, sino también a todas las naciones, dice el Señor que hace esto y luego dice el tiempo en lo cual lo va a hacer, cuando dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al que cosecha, el que ara alcanzará al segador y el pisador de uva al que lleva la simiente. Y recuerden que Dios nos había hablado que de ninguna manera el que ara puede alcanzar al que cosecha. Sin embargo, en los tiempos de la restauración de Dios dice, el que ara alcanzará al que cosecha. Y eso nos habla de los tiempos apresurados de Dios. El pastor Juan ilustraba esto el otro día diciéndonos un ejemplo, mostrando un ejemplo. Miremos la electrónica. Compramos un aparato ahora moderno, nos gozamos y nos deleitamos en la ciencia y en lo moderno que es. A la semana cuando vamos a mirar vidrieras nos damos cuenta que es viejo. Compramos una computadora y al poquito tiempo ya nos hemos encontrado de que ha salido una mucho más moderna, al punto de la que hemos comprado el mes anterior ya es vieja. La electrónica avanza a paso agigantado, a paso acelerado, mucho más, amados hermanos, ha de avanzar en este último tiempo la obra de Dios, porque Él dice, he aquí vienen días, y estos son esos días, en que el que ara alcanzará al que cosecha. Nunca el que ara puede alcanzar al que cosecha, pero nosotros, si nos metemos en los propósitos de Dios, el que ara alcanzará al que cosecha. En un solo mensaje podrá levantarse un ministro de Dios y testificar de una manera que Dios preparó a Moisés 40 años en un solo día. Dios lo hará, porque en los tiempos de Dios el que ara alcanza al que cosecha. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero hay aspectos a tener en cuenta en este plan de Dios de la restauración. Uno de los puntos habíamos hablado ya en este lugar y podemos repasarlo y dejarlo a Dios, que Dios nos vaya llevando por medio de su palabra. Uno de los aspectos justamente de la restauración es no dormirse cuando Dios comienza a llevar adelante el plan de restauración.
¿Qué es dormirse? No ver, escucha hermano, oiga, no ver lo que Dios está haciendo delante de nuestros ojos. Nosotros sabemos cuántos están esperando un avivamiento. De la misma manera lo esperaba Israel. La restauración por medio de Jesucristo llegó, pero ellos no lo vieron, durmieron. Ahora miramos. La noche está avanzada. Estamos a las puertas de la restauración, estamos a las puertas del arrebatamiento. Dios nos habla de una restauración, y Dios nos habla de una restauración que se hará en un tiempo, amados hermanos, que no lo podemos expresar en tiempo humano. Él da un ejemplo: el que ara alcanzará al que cosecha. Entonces la pregunta ¿es tiempo de dormir? Por eso Él no había hablado anteriormente cuando dijo, y esto, conociendo el tiempo que es ahora de levantarnos del sueño. Cuando miramos el cielo, se nubla y llueve, y cuando sopla el viento del sur, nosotros decimos, va a limpiar, porque sopla el viento del sur, y cuando sopla el viento del sur, el tiempo se pone bueno. Hemos de oír nosotros la palabra de Dios que nos diga, hipócrita, ¿sabés distinguir el aspecto del tiempo en los cielos y no sabés distinguir este tiempo? No, amados hermanos, hemos de estar bien atentos, conociendo el tiempo. ¿Es el tiempo de qué? El tiempo del arrebatamiento, es el tiempo final, es el tiempo del engaño, y también es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y esto, conociendo este tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, la palabra de Dios nos despierta, pero ojo, que luego de habernos despertado, volvernos a dormir. ¿Sabe cuántos se despiertan para luego seguir durmiendo? Pero no todos se despiertan para seguir durmiendo. Algunos se despiertan y se levantan. Por eso dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Y en otro lado dice, despiértate tú que duermes. Qué tristeza, amados hermanos, que pasen las cosas delante de nuestros ojos y no lo veamos. Un aspecto de la restauración. Otro aspecto de la restauración, en donde hay, decíamos, una responsabilidad individual, porque la obra la va a hacer Dios. Dios lo va a hacer como nos dijo, el que ara alcanzará al que cosecha. Hagan, amados hermanos, todos juntos hoy, hagamos que estas palabras queden bien metidas dentro de nuestros oídos. El que ara alcanzará al que cosecha. Pero si dormimos nosotros, no tiene la culpa Dios, ni el Espíritu Santo, ni Cristo. Otro de los aspectos de la restauración es la necesidad del arrepentimiento. ¿Cuántos dicen, yo me arrepentí, yo acepté al Señor, yo me arrepentí? Después se quedan, abortan, se apartan ante las primeras luchas, desaparecen. Entonces decimos, ¿en realidad hubo un arrepentimiento? ¿Hubo un cambio en la conciencia? ¿Hubo una obra, un trabajo en la conciencia del hombre? ¿O aceptó al Señor porque lo agarraron de los trapos, lo hicieron pasar adelante y lo obligaron que acepte? No tienen que estar atentos los hermanos evangelistas. ¿O porque escuchó la palabra de Dios, se compungió su corazón? ¿O porque vio un milagro de tremenda sanidad que Dios hace permanentemente en medio de nosotros, corren sus lágrimas y movido por una emoción, hace voto con Dios? Y luego se aparta porque estaba firmado en la emoción. En otro caso luego se aparta porque le obligaron a que haga voto con Dios. Pero es distinto aquel que cuando oye la palabra de Dios se compunge su corazón. La palabra de Dios y el Espíritu Santo actúa en su conciencia. Ve, la palabra le muestra la necesidad de Cristo y entonces volando corre, se echa a los pies de Cristo porque el Espíritu le ha acusado en la conciencia, ha hecho una obra en su conciencia. Ese no se aparta sino más. Y estén atentos los ministros, porque nosotros venimos viendo hermanos que están comiendo y durmiendo con nosotros y que aparentemente están oyendo y asimilando todas las cosas. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, se fueron y se constituyeron en enemigos. Hay algunos que comían y dormían conmigo. Y no les escondí nada, les conté todo, no me guardé ninguna revelación de Dios, todo lo compartí con ellos y después luego me enteré que andan robando, pero de golpe y porrazo. Usted me dice, tuvo una lucha, de golpe. Por eso, amados hermanos, especialmente los ministros, no se dejen guiar por las apariencias, tengan cuidado con las apariencias. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Aquí en desierto es necesario que Cristo sea retenido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. No es una verdad que Él va a volver, sí que es una verdad que Él va a volver. Es una verdad, la resurrección de los muertos también es una verdad que Él va a volver, pero no va a volver hasta que sea restaurada todas las cosas, hasta que no sea restaurada y mostrada la gloria de quién va a ser su esposa. No volverá, porque el primer objetivo de su vuelta es llevarse su esposa que es de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que viene hablando Dios ya por boca de sus santos profetas, de sus santos ministros que también ha enviado Él. Ahora miramos, hay una gloria que está retenida ahí en el cielo, hay una persona, hay una luz, hay un gozo, hay una gloria que está retenida así en el cielo, reservada hasta que suceda algo. Cuando Dios le dio orden, porque esto es para que nos lleve a ver nosotros nuestra responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tengo yo frente a la restauración? Viendo lo que Dios va a hacer y en el tiempo que lo va a hacer, ¿qué responsabilidad tengo? Me interesa más ver qué responsabilidad tengo yo que andar siguiéndolo a Dios. A ver, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer el otro? ¿Cómo vas a...? Por ahí no sea cosa que estemos tan preocupados en cómo Dios lo va a hacer y no veamos nosotros la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Él. ¿Amén? ¿Cuánto entienden? Dios le dio orden a Moisés que haga el tabernáculo en el desierto. ¿Amén? Bueno, Él le dijo de la manera que tenía que hacerlo, hasta los colores, cuánto había que clavar la estaca, cómo era la entrada, todos los detalles Dios le dio para que haga la obra del tabernáculo de reunión en el desierto, en donde, ustedes saben, estaba el altar del holocausto, estaba el lugar donde se hacía el lavamiento de los cuerpos, y así se entraba al lugar santo, a la derecha la mesa de los panes de la proposición, a la izquierda el candelabro, al frente el altar del incienso, hacia el velo que lleva hacia el lugar santísimo, y cada detalle, cada cosita, Dios le había dado a él que edifique y que haga, y le había prometido diciendo que cuando lo termine de hacer, en el cielo estaba reservada una gloria que iba a descender y que iba a entrar al lugar santísimo del tabernáculo cuando ellos terminaran, si es que hacían las cosas como Dios le había mandado, y así sucedió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Luego vino el templo de Salomón, y David le dijo a Salomón, su hijo, que le había preparado todos los materiales, y le encargó rigurosamente diciendo, mira, Salomón, haz el templo porque a mí no me es permitido hacerlo. Haz el templo, la responsabilidad es tuya. Haz el templo conforme al modelo que yo te he mostrado. He amontonado oro, plata, bronce, te he dado los planes como el Dios de Israel me ha ordenado que yo debo hacerlo. Mira, pon cuidado, esté atento a todas las medidas que Él te ha dado, hazlo conforme al modelo que Él te ha mostrado. Pero hasta que esa obra no esté terminada, hay una gloria que está reservada en el cielo, pero cuando la obra sea terminada y este templo sea entregado, la gloria que está reservada en el cielo descenderá para habitar en el lugar santísimo. Y así fue que sucedió. Luego vino Zorobabel, y fue traído Zorobabel para que haga la obra ya de la restauración de aquel templo que había sido destruido. Eso tiene mucho que ver con la iglesia. Miremos un aspecto. Escuchen, estén atentos. Zorobabel vino para hacer un trabajo y tenía que hacer el trabajo conforme Dios le había mostrado. ¿Qué le dijo? Le dijo, cuando termines la obra de la restauración del templo, esa es tu responsabilidad. Edificar es tu responsabilidad. Por eso dice, mire cada uno cómo edifica encima. La obra de edificar es la responsabilidad de Zorobabel, de Josué y de todos aquellos cuyo espíritu Dios levantó para que pongan manos en la obra. Cuando ustedes terminen la obra de la restauración, hay una gloria postrera que será mayor que la primera, que está reservada en el cielo, pero cuando este lugar esté restaurado, yo les prometo que esa gloria que está reservada en el cielo será derramada, y la gloria postrera en el lugar santísimo será mayor que la primera. Y así fue que ellos comenzaron la obra. ¿Qué sucedió? Sucedió que se durmieron aproximadamente 16 años. Dejaron de edificar. La gloria que estaba reservada en los cielos descendió igual, no descendió hasta que la obra de la restauración sea terminada. ¿Qué es lo que durmió a Zorobabel por 16 años? Eso es lo que hoy no tiene que suceder, y si Dios nos permite, podemos hablarlo mañana si es que no llegamos al tiempo hoy. Pero escuche, amados hermanos, esto.
16 años se durmieron en la obra de Dios. Dios le mandó al profeta Ageo y Zacarías para que tomen las medidas del asunto. Pero se durmieron. Y Dios envió una voz que los despertó y los levantó, porque dice, y despertó Dios el espíritu de Zorobabel. Y en el libro de Esdras dice, y se levantó Zorobabel y Josué y el resto del pueblo y pusieron manos en la obra. Primero Dios hizo algo para que se despierten, después Dios hizo algo para que se levanten, y luego de que se levanten pusieron manos en la obra y fue completado el trabajo de restauración. ¿Qué lo durmió? 16 años que abandonaron de edificar la obra. ¿Qué es lo que hizo que se durmiera? ¿Qué es lo que lo despertó? ¿Qué es lo que lo hizo poner mano en la obra de vuelta? Acerca de eso, amados hermanos, tenemos mucho para ver. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero hay una responsabilidad individual. En el libro del profeta Ageo dice, ¿queremos terminar la restauración? Amén. ¿Cuántos quieren ser parte y terminar la restauración? ¿Cuántos quieren? Dice, hagan esto, o sea que hay una responsabilidad nuestra. Subid al monte, traed madera y sea reedificada mi casa y pondré en ella mi voluntad. Lo mismo dice Pedro en este pasaje. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora nosotros sabemos que la obra es por la fe. Si la obra es por la fe, no es casualidad que en el verso 22, luego de que viene hablando acerca de la restauración, dice esto que aparentemente, ¿qué tiene que ver con lo que dice antes? Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. El que le oiga al que es enviado de Dios, podrá llevar adelante el plan de la restauración. Toda alma que no oiga al que es enviado de Dios será arrancada, cortada del pueblo. Así que mire si no hemos de estar bien atentos. Ahora, ¿qué tiene que ver la obra? ¿La obra no es por la fe? Sí, la obra es por la fe. Pues entonces, si la obra es por la fe, sabemos nosotros que para que la fe, es como, por ejemplo, póngale un auto. Un auto se lo saca de la fábrica y está en perfecto estado de condición para funcionar, ¿no es así? Pero si no le echa combustible no anda. Usted lo ve, está perfecto, anda, puede llevar y traer, puede cumplir el propósito para lo cual fue creado, pero usted se va a morir de querer hacerlo andar. Si no le echa combustible no va a andar. No se gaste, no le busque otra vuelta, no lo empuje, si no le echa combustible. Por eso dice, no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañado de fe en los que la oían. La obra es por la fe. Si es por la fe, he de estar atento a algo, porque cuando hablamos de la fe, ya hablamos de una responsabilidad individual. El fin de la fe, ¿cuál es? Confiar. ¿Podemos confiar en alguien si no hemos creído? ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Por eso dice, el Señor vuestro Dios levantará varones como a mí. Cualquiera de nosotros puede ser, Dios ya lo ha hecho en este ministerio. Usted sabe que la restauración Dios la va a hacer por la fe, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? Si Dios la va a hacer por la fe, es imposible que haya fe en un lugar donde hay alguien que no es enviado de Dios. Porque dice, ¿cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? A todos aquellos arrebatados que salen corriendo, que van como el caballo allá adelante corriendo, y los otros que son como las mulas que se empacan. Aquello es la voz de Dios para ellos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Una cosa es que yo vaya y otra cosa es que Dios me envíe. En todos los lugares donde haya alguien que no es enviado de Dios, la fe jamás será una realidad en ellos. Porque dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Ahora miremos, Dios va a llevar adelante el plan de restauración y nos contó cómo lo va a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sabemos que la clave es la fe, porque la obra será hecha por la fe. Entonces, ¿qué tenemos que individualizar? ¿Qué tenemos que buscar nosotros para que todo esto sea una realidad? El enviado. Por eso dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. La pregunta es esta: en nuestro ministerio, ¿tenemos dudas o sabemos quién es el que ha sido enviado? Sabemos quién ha sido enviado. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno,
Porque el problema es ese, si no sabemos dónde está el enviado, ya sonamos, no podemos alcanzar la fe. Pero acá en nuestro ministerio nosotros no tenemos ese problema, porque sabemos quién y quiénes son los que son enviados. Entonces, sabiendo quiénes son los enviados, puedo tener yo garantía de alcanzar la fe. Ahora, ¿qué tengo que preocuparme yo? En dejarme persuadir, en dejarme convencer, en creer que el que me está hablando verdaderamente de parte de Dios, para que yo luego pueda confiar y que la fe sea una realidad en mi vida. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Ahora, pero no todos oyeron. No todos se arrepintieron para volverse de su mal camino. Pero vemos un remanente que se arrepintió para volverse de su mal camino. Y acá Pedro viene hablando acerca del arrepentimiento, pero no podemos llegar nosotros al arrepentimiento si nosotros no sabemos quién es el enviado. Pero cuando está el enviado, como estaba el Señor Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Mi palabra no haya cabida en vosotros. No creían. Fueron parte de la restauración. Llevó adelante la restauración. Amén. Constituyó los apóstoles en la restauración. Amén. Aquellos cuya palabra de él no hallaba cabida en sus corazones formaron parte de la restauración. De ninguna manera. Entonces miremos nosotros la responsabilidad. Mire la iglesia cuántos años luz espirituales se ha alejado de la verdad. El mensaje que Dios pone en nosotros es un mensaje que, como dice en el libro de los Hebreos, pero vendrá una vez, otra vez, la voz de aquel, como hablábamos en el culto anterior en este lugar, la voz de aquel, viene diciendo primero, mirad que no desechéis al que habla. Si desechamos al que habla, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque estamos plantando nuestros argumentos en contra de los argumentos de Dios, y eso es incredulidad. Pero para que nosotros seamos creyentes tenemos que derribar nuestros argumentos y dejar en pie en nuestros corazones los argumentos de Dios. Por eso decíamos, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que les amonestaba acá en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos aquel que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y en el libro del profeta Ageo dice, los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca, dando a entender, amados hermanos, que viene una palabra de Dios, una sabiduría de Dios. A esa sabiduría, a esa palabra va a haber que agregarle la fe, para que la obra sea una realidad en nosotros. Pero la base de esa fe es esa palabra de restauración que viene en nosotros, es esa voz, amados hermanos, como dice en el libro de los Hebreos, pero aún una vez. Esta palabra dice, aún una vez. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado acerca de esto aquí? Pero esta palabra dice, aún una vez, indica, dice. Ahora, miramos nosotros, extraemos un pasaje del Antiguo Testamento que dice, aún una vez. ¿Qué indica para nosotros eso? Poco. Aún una vez, si es una, no es dos ni tres. Eso es todo lo que indica, así a primera vista, mirando un pasaje que yo saco del Antiguo Testamento, se lo muestro, dice, aún una vez. Mucho no dice. Sin embargo, miren lo que es la revelación. Miren lo que es la revelación. El escritor de los Hebreos dicen, pero esta palabra, esta frase, aún una vez, indica, ¿qué indica? Indica esta frase la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces yo decía, ¿todo eso indica esa palabra? Yo la miro a primera vista y para mí no indica nada. Miren lo que es la revelación. Bueno, amados hermanos, esa palabra viene, esa voz viene en la boca de los que Dios envía. Esa palabra que hace temblar los cielos y la tierra. Esa palabra que Dios pone en nuestros labios, Dios nos envía a llevarla. Por medio de esa palabra que Dios pone en nuestros labios, amados hermanos, estaremos derribando los argumentos de los hombres. Estaremos derribando los argumentos de los sabios. Estaremos derribando los argumentos del diablo, que el apóstol Pablo lo llama fortaleza, derribando toda fortaleza, obligándola y llevándola cautiva a la verdad de Dios. Esta palabra, amados hermanos, que Dios pone en nuestros labios, desboronará todos los argumentos que el diablo haya infiltrado como fortaleza, los argumentos de los sabios, los argumentos de los hombres. No es fácil derribar un argumento de un hombre. No es más fácil derribar el argumento de un sabio, y le puedo asegurar que es complejo derribar una fortaleza del diablo. Pero Dios nos da el instrumento, Dios nos da la herramienta, una voz que viene y pone en nuestros labios que derribará todos los argumentos. No podrán hablar, amados hermanos, con todos aquellos que somos enviados de Dios. No habrá excusa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay lugares que Dios nos va a mandar a destruir todo y a volver a edificar. Damos un ejemplo.
El miedo es causado por la duda. La duda es causada por la incredulidad. La incredulidad, en muchos de los casos, es causada por la ignorancia. Dios pone palabras de verdad, Dios pone palabras de sabiduría en nuestros labios. ¿Para qué? Para destruir la ignorancia, para que destruyendo la ignorancia, el ignorante deje de ser ignorante y se transforme en sabio, y deje de ser incrédulo para transformarse en creyente, y deje de tener miedo para tener fe, y deje de tener duda para tener confianza en Dios. Entonces hemos derribado todo ese aparato de miedo que muchas veces hay muchos creyentes que por miedo hacen o dejan de hacer cosas. Y nosotros somos enviados, por ejemplo, esto es un ejemplo, a derribar el miedo. ¿Cómo lo derribamos? Sabiendo que el miedo es causado por la duda es causada por la incredulidad y la incredulidad es causada por la ignorancia en muchos de los casos. Ahora, ¿qué sucede si llevamos sabiduría de Dios en misterio? Destruimos la ignorancia. ¿Qué sucede si destruimos la ignorancia? Transformamos los incrédulos en creyentes. Y los que tienen miedo, los llevamos a la confianza. Ese es nuestro gozo, eso es lo que yo anhelo, amados hermanos. Eso es lo que quiero, poder producir en la obra de Dios eso, ser una herramienta poderosa en las manos de Dios, no para mi gloria, sino para la gloria de su nombre, para la alabanza de la gloria de su gracia, gracia con la cual nos hizo acepto en el amado, pues de todos modos, la verdad no parte de mí, sino que a nosotros ha llegado. ¿Cuántos dan gloria a Dios y a su nombre? Pero, amados hermanos, el Espíritu Santo dice claramente que esta verdad que Dios ponga en nuestros labios va a derribar argumento y fortaleza. Pero, escuchen, amados hermanos, la verdad de Dios va a derribar sus argumentos y la fortaleza, el conocimiento y la ignorancia. Dios los va a derribar. No se van a levantar a contender contra nosotros, pero ¿sabe qué van a hacer después? Después de que nosotros hayamos partido, ellos levantarán nuevamente sus argumentos que Dios le ha derribado y seguirán andando atrás del dictado de su corazón. El libro del profeta Isaías en el capítulo 50, en el verso 10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Apóyese en su Dios. Para apoyarnos en Dios, no tengo que apoyarme en lo que yo pienso. El punto de apoyo de nuestra fe no es la emoción ni el deseo de entregar nuestra vida en las manos del Señor para muerte. Porque si nosotros lo hacemos, Pedro también lo hizo, y cuando llegó el momento, huyeron todos los discípulos. El punto de nuestro apoyo, de nuestra fe, no es nuestra emoción ni nuestro deseo. El punto de apoyo de la fe es lo que Dios dice en su palabra. Por eso dice: confíe en la voz de Jehová, oiga la voz del siervo que él ha enviado. Y luego sigue diciendo: he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de tea, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados. He aquí que vosotros andáis a la luz de vuestras teas. Una tea es una antorcha. He aquí que vosotros andáis a la luz de vuestro pensamiento. Dios vino con su palabra, derribó sus argumentos. No pudieron hablar cuando Dios hablaba, enmudecieron, callaron sus bocas, pero luego levantaron sus argumentos para andar de vuelta a la luz de sus argumentos. Dios hará esto con ellos. En dolor serán sepultados, por cuanto no fue el punto de apoyo de su ministerio y de sus vidas lo que Dios dice en su palabra, sino lo que ellos pensaban. Pero no será así con nosotros. Por eso dice: el plan de restauración está en marcha. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escucha, hermano, un instante. ¿Cómo es eso? Si oyeres hoy su voz, de esa voz estamos hablando. Si oyeres hoy su voz, pero no nos acaba de decir que la voz, su consejo, su palabra es el punto de apoyo de la fe. La palabra de Dios no produce, no genera la fe en los corazones. ¿Cómo es que dice entonces acá: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? Si la palabra produce fe, ¿cómo es que a alguno le ha endurecido la palabra el corazón? ¿Cómo es? La palabra de Dios genera fe. ¿Cómo es que ha generado fe en algunos y a otros les ha endurecido el corazón? ¿Qué ha sucedido? Algo pasó
Y lo que pasó es trágico, es una trampa. En el libro de los Romanos dice, ve y dile a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Ve, engruesa el corazón de este pueblo para que viendo no vean, oyendo no oigan, ni se conviertan, ni se arrepientan, ni haya para ellos sanidad. La palabra de Dios ha endurecido sus corazones. ¿Cómo es que a otro dice, la palabra de Dios produce fe en los que le oyen? ¿Saben por qué? Justamente por lo que terminamos de decir. Si viene el argumento de Dios, y luego de que el argumento de Dios fue plantado, y yo vengo con mi argumento y digo, no, pero yo pienso, yo esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, porque resulta que a mí me parece, a mí me enseñaron, derribo la justicia de Dios con la injusticia. ¿Qué es lo que no es la verdad de Dios? ¿Es engaño o es mentira? ¿Qué es nuestros argumentos y lo que nosotros pensamos? Es engaño y es mentira. Si oyeres soy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Más abajo en el verso 13 dice, antes bien exhortaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tiene que haber amor fraternal entre nosotros, amados hermanos, si nos amamos. ¿Cuántos están oyendo? Si nos amamos, y yo lo veo a él, que acaba de plantar un argumento que no tiene fundamento en lo que Dios dice en su palabra, y lo dejo, no lo amo. Tengo que llamarlo, decirle, pastor, venga, vamos a sentarnos un ratito, escúcheme. Lo que usted dijo no es así, mire, vamos a la palabra de Dios. Lo que usted dijo, lo que usted piensa, no tiene fundamento bíblico, no es así. ¿Qué pasa si él me dice, no, es así, y yo sé que eso es engaño? ¿Qué hace el engaño? Dice, mirad que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El engaño endurece mi corazón. Luego viene de vuelta. ¿Sabe a cuántos hermanos le está sucediendo eso? Yo vengo viendo que hay hermanos que cuando oían la palabra de Dios se tiraban al suelo, lloraban, zapateaban, clamaban, gemían en sus corazones, porque Dios por medio de su palabra compungía los corazones. Pero luego pusieron a plantar ellos argumentos que son engaños, argumentos que no tenían fundamento bíblico. Dios comenzó a hablarle y comenzó a endurecerse sus corazones por pretender retener argumentos que no tienen base bíblica, que son engaños, y por medio de sus argumentos derriban los argumentos de Dios, y lo único que logran es endurecer cada día más sus corazones. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, hay una garantía, transgresor me hago. Y no, pero yo pienso, yo digo, y así va levantando argumento en contra de la verdad de Dios. El corazón se endurece, Dios me habla, no se mueve ni un pelo, mientras algunos se están arrepintiendo y entrando adentro, otros se van quedando afuera. Mientras unos dicen, míralo, están llenos de mosto, los otros dicen, le oímos hablar las maravillas de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como vuestros gobernantes. Está bien, Dios ha pasado ya por alto, hicimos tantas cosas en ignorancia, no solamente yo he oído también del resto de los ministros, cuántas cosas hicimos en ignorancia, pero gracias a Dios por su misericordia, por el deseo, el anhelo de Dios de pasar por alto la miseria y hacer algo con nosotros. ¿No dice gracia, misericordia y paz sea multiplicada? Si necesitamos que sea multiplicada la misericordia, es por causa de la cantidad de errores que por causa de la ignorancia vamos a cometer. ¿Para qué quiero misericordia si no voy a cometer errores? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, no se hagan problemas. Pero ahora sí, ahora sí, arrepentíos y convertíos. Escuchen, mire. Mire la luz de todas las cosas que Dios nos viene hablando. Yo no sé cuánto vamos. Mire. Al hombre, porque Dios nos encarga a nosotros llevar adelante la restauración. La restauración será hecha por medio de la palabra. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Hay una cuota de responsabilidad que es nuestra en la restauración. Oír a aquel que es enviado para que Dios haga su obra en nosotros. Amén. Entonces, cuando la obra esté completa, nosotros todos juntos diremos, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Pero cuando llevamos el mensaje, como este mensaje que llevó Pedro, Pedro le dijo, mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se odiese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, lo cual nosotros somos testigos. Escuchen, hermanos, a nadie le gusta que lo acusen de que mató a otro.
Esa es una de las cosas que nosotros que somos enviados tenemos que entender. Yo escucho muchas veces y le digo, ¿qué le dijiste al hombre? Le dije que se arrepienta, porque si no se arrepiente se vaya al infierno. Le dijiste eso. O sea que al hombre vos lo estás acusando de algo, lo estás acusando y lo estás acusando delante de Dios, pero vos no le llevas luz para que él vea por qué causa lo estás acusando. ¿Cómo se va a arrepentir el hombre si no tiene luz para ver su error? ¿Tiene luz para ver su error? No tiene, pero le tenés que llevar vos la luz para que vea el error. Pedro le dijo, vosotros negaste al santo, pediste que se odiese el homicida y vosotros mataste al autor de la vida. ¿Qué le pasa a este? Que me viene a acusar que yo maté al autor de la vida. ¿Es loco este que tiene en la cabeza? No, pará, ¿qué me venía a acusar de homicidio? Es grave lo que me estás diciendo. Tenga en cuenta esto. Ni a nuestros hermanos que están cautivos por el engaño o voluntad del diablo, ni a los mundanos que no escucharon el mensaje, a ninguno de ellos le va a gustar que nosotros lo acusemos de nada. Salvo que llevemos luz para que vean bien el error. Eso es lo que Dios levanta. Varones que lleven la palabra de Dios. La palabra de Dios que lleva luz a los corazones para que vean bien clarito la posición que tienen delante de Dios. Y eso no lo logra cualquiera, amados hermanos. A los hombres no les gustan que los acusen. ¿Cuántas veces yo le pregunté a los hermanos, me sacaron a patada, hermano, se vaya al infierno, mire, Dios me concedió padecer afrenta por causa del nombre? Pará, vení. ¿Qué pasó? Le dije que se arrepienta porque se vaya al infierno. Pero, ¿le llevaste luz para que vea su posición delante de Dios? No, pero le dije, lo enjuiciaste. No sabés de qué espíritu son, no nos ha enviado Dios a destruir. Dios nos ha enviado, Dios, a mandar a que baje fuego del cielo. Dios nos ha mandado a restaurar. Dios nos ha mandado a hacer volver el corazón de los hombres a Dios. Dios nos ha mandado a hacer volver congregaciones a Dios. No nos ha mandado a destruir. Primero venía gozoso por padecer afrenta por causa del nombre y después se tiró al piso a arrepentirse, a pedirle perdón a Dios por lo que había hecho. Pero no es nada, por ignorancia lo habéis hecho. Pero escuchen, los discípulos del Señor. Y les digo a los discípulos, no les digo a los creyentes. Y si Dios permite, mañana les voy a explicar por qué. Hay una diferencia muy grande. Dios va a tomar discípulos. El discípulo, ustedes conocen la enseñanza de los discípulos. Después están los creyentes. Yo he creído. Yo no estoy renegando nada, yo digo es verdad, lo que dicen ustedes es verdad, yo estoy de acuerdo, toda la enseñanza que están dando es verdad, yo no niego nada, es verdad, está en la Biblia, yo lo he entendido, pero a mí, mi casita, mi mujercita, mis cositas, mi vidita, no me toquen. Y después están los otros, Señor, heme aquí, envíeme a mí. Si mi mujer se pone en el medio, yo voy a hacer como dice tu palabra. El que tiene mujer sea como si no la tuviese. Cualquier cosa que se me ponga de obstáculo en el medio, Señor mío, yo lo miro para el costado y te miro a ti. Cumple tu propósito en mí. Y ahí comienza a forjarse un verdadero discípulo. Esto es para los discípulos. Los discípulos tienen que entender que Dios pone en sus labios de los discípulos, de los que están dispuestos a enfrentar las situaciones. Jesús dijo, afirmó su rostro como que iba a Jerusalén. Él no vino una enfermedad que lo enfermó y nos tenemos que aguantar porque vino una enfermedad y nos enfermamos. No, Él sabía lo que le esperaba allá y fue en busca de lo que le esperaba allá, sufriendo, no teniendo temor de lo propio, menospreció lo propio, sufrió la burla, todo por el gozo que puso delante de sí, menospreció todo eso, afirmó su rostro y fue a Jerusalén. Sabía que en Jerusalén le esperaba la cruz, igual fue lo mismo, porque no tenía temor de nada ni de nadie, sino de su Dios. Así también el apóstol Pablo, el profeta Agabo, le dijo, el varón de quien es este cinto le espera esto y esto. Agabo no le dijo que no vaya, le dijo lo que le iba a pasar. Luego los otros le dijeron que no vaya, pero él dijo, yo tengo que ir porque Dios me ha hablado. Es necesario que testifique en Jerusalén y también en Roma. Y no solamente estoy dispuesto a que me peguen, sino a entregar mi vida por Cristo. Entonces llevaba el mensaje que lleva luz al que está presa del engaño, para que el que está presa del engaño pueda ver mediante la luz, mediante la palabra de Dios, su condición delante de Dios. Ahí cambian las cosas, porque ahí ya no le estoy enjuiciando, ahí la palabra de Dios, con todo el apoyo del Espíritu Santo, le está acusando en la conciencia y la obra, está haciendo un trabajo en su conciencia. Ahí es donde nosotros tenemos que ir, porque ahí es donde está la pudrición.
en la conciencia del hombre. Todo lo que dice que son pecadores, la pudrición está en sus conciencias, pues entonces a sus conciencias tenemos que ir. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de opinión que revierte el estado actual de la conciencia. Escuche, el arrepentimiento es una obra que solamente Dios lo puede hacer. Es un cambio de opinión que revierte el estado actual de la conciencia. Un ejemplo. Viene el mago y dice, tomá, te tiro unos mangos, pero dame a mí ese poder que tenés vos, para que cuando yo ponga la mano yo también haga lo mismo. Pedro le dijo, perezca tu dinero contigo, porque no tienes arte ni suerte en este asunto, y ahora veo que tu corazón está en prisión de maldad, en hiel de amargura, arrepiéntete y ve si quizás Dios tenga misericordia. Le llevó luz para ver lo que hizo, él teniendo luz de lo que había hecho. Luego la palabra de Dios actuó en su conciencia y dijo, esperen, oren por mí para que nada de lo que dijiste me suceda. Eso es lo que es el arrepentimiento genuino. Una transformación del estado de la conciencia. ¿No ve lo que tenía en su conciencia? Ofrecer dinero por medio del cohecho para recibir poder. Esa conciencia él tenía. Pero cuando vino la verdad de Dios, revirtió el estado de esa conciencia al punto que en el acto dijo, oren por mí para que nada de lo que dijiste me suceda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La acusación, mataste al autor de la vida. Necesitaban ayuda. En el capítulo 2, verso 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? A eso, amados hermanos. Ese es el camino que lleva al arrepentimiento. ¿Cuánto entienden? Job dijo, ahora conozco que todo lo puede. Ahora sí. Ahora sí, ahora conozco que todo lo puede. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. ¿Cómo llega Job al arrepentimiento? ¿No es Job el ejemplo de la restauración de todas las cosas? ¿No fue Job restaurado primero espiritualmente y luego en lo material le fueron restauradas todas las cosas? ¿No fue restaurada su vida espiritual? ¿No fue restaurada su economía? ¿No fue restaurada su familia? ¿No fue restaurada su salud? Job es el ejemplo de la restauración de todas las cosas. Pero Job dijo, ahora conozco, ahora tengo luz. Yo hablé y tanto hablé, una vez hablé más, no volveré a hablar. No hablaste una vez, 72 veces acusó a Dios de lo que le había sucedido, pero él todavía no tenía luz para ver su error. Entonces Dios le manda un mensajero, le manda a Eliú para que prepare su corazón, para que lo lleve a la sabiduría de Dios y él pueda tener luz para ver cuál era su situación delante de Dios, pero él todavía no entiende. Luego toma la palabra del Señor, le habla y todavía no entiende. Luego Dios de vuelta le vuelve a hablar y luego de que le vuelve a hablar, entonces ahora sí entiende. Porque Dios es paciente para con todos. Pero nosotros a veces somos medio nerviosos. Bueno, mire, acá somos justificados por la fe, si te gusta bien, si no te gusta, te va al infierno. Espere un poquito, no se apure. No sea arrebatado, espere un poquito. Mírelo a Job. 10 capítulos Dios le habla de sabiduría y no entiende. Luego al final, en el último capítulo, luego recién se cumple el objeto de Dios. Dios le habla y Dios tuvo paciencia con él. Dios le habla, Job habla, pero todavía no entendió. Y le vuelve a hablar de vuelta. Entonces ahora sí, dice, ahora tengo luz para ver mi error. Ahora conozco, ahora me doy cuenta. ¿Cómo puedo arrepentirme si no reconozco que estoy equivocado? ¿Cómo puedo reconocer que estoy equivocado si alguien no me trae luz para ver el error? Ahora sí, ahora conozco, Señor. Ahora sí, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oye, te ruego, ayúdame. Ellos dijeron, varones, hermanos, apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Job dijo lo mismo. Oye, te ruego, más vale vamos a cambiar las cosas ahora. Ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás.
ahora sí, ahora me arrepiento porque reconozco que estoy equivocado, pero reconozco que estoy equivocado porque me trajiste, mi Dios, luz por medio de tu siervo para que vea el error. Qué mal que me ponía mientras no veía mi error. ¿Cómo me arrepiento? ¿Por religiosidad? ¿Por rito me arrepiento? Si no entiendo. Tengamos paciencia y dejemos, amados hermanos, que los que no son de Dios se manifiesten luego, pero nosotros tengamos paciencia para conducir al hombre al arrepentimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miramos para ir terminando, porque mire, la verdad hay tantas cosas que les quiero decir. Si hay algo que quiero hacer es no guardarme nada de lo que Dios me enseñó. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe por qué se los digo. Dios sabe por qué se los digo. El único interés que tengo es su obra. Mi única misión es su obra. Otra misión no tengo. Otra cosa no me interesa. Llegamos a una conclusión. Se arrepintió. Así que arrepentidos y convertidos. Entonces miramos, el arrepentimiento no es algo que lo puedo lograr yo, sino que el arrepentimiento es algo que lo produce Dios. ¿No ve que en Hebreos capítulo 6 dice, es imposible que los que una vez, y más abajo dice, sean renovados para arrepentimiento? O sea que el arrepentimiento, el renuevo para el arrepentimiento, lo produce Dios. ¿Cómo lo produce Dios? Dándome de Dios la luz, dándome Dios la palabra, dándome Dios la sabiduría para que yo le haga ver a Él el error. Cuando reconoce que se equivocó, se arrepintió y llegamos a la conclusión de que el arrepentimiento se lo ha producido Dios en Él. Dios produce el arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Arrepentidos y convertidos. ¿Qué es convertirse? Convertirse es esto, miren. Volver de ir hacia. Póngale, usted se va por la Mitre para Moreno, vuélvase y vaya para San Miguel. Convertirse es volver de ir hacia. Convertirse es volverme de mi razón, volverme de mi voluntad, volverme, pero yo pienso, volverme de lo que a mí me parece, volverme de lo que veo, de lo que hago, de lo que digo, de lo que oigo, volverme del yo e ir en pos de la fe, en pos de lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo se va a convertir si no se arrepiente primero? Por eso dice arrepentidos y convertidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos dejando ahí nomás. ¿Dónde lo guardamos cuando Dios nos habla? ¿No dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas? Si nosotros no podemos sacar a nuestra memoria lo que hemos guardado en nuestros corazones, entonces ¿qué hemos guardado en nuestros corazones? Vamos a hacernos como los rituales, como los gálatas, guardaban los meses, los días de reposo, las lunas nuevas, ¿guardaremos eso en nuestros corazones? No, hemos de guardar las cosas, las enseñanzas, las palabras que reunión tras reunión Dios viene dando por medio de los que Él envió. La palabra de Dios, el consejo de Dios, he de guardar en mi corazón para luego poder traerlo a la memoria y no olvidarme. Para no quedar afuera de estas cosas. Porque el arrepentimiento lo produce Dios. Y uno de los métodos para llevarnos al arrepentimiento, 2 Corintios capítulo 7, verso 10, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que según Dios produce, genera, fabrica arrepentimiento. Si hice algo, y ese algo que yo hice, Dios produjo en mí una profunda tristeza, y esa tristeza me lleva al arrepentimiento, entonces no tengo que arrepentirme de la tristeza y de la aflicción que estoy pasando. ¿Sabe a cuánto le va a suceder esto? Van a ver cuando les escuchen a muchos de ustedes. ¿Cuántos están oyendo? Cuando les escuchen a muchos de ustedes se van a dar cuenta que no saben nada.
se van a dar cuenta que han edificado sobre la arena, no han entendido lo que es edificar sobre la roca. Dios llevará luz por medio de nuestros labios y verán la situación que tienen delante de Dios y cómo sin querer por la ignorancia han desviado al pueblo de Dios a la ignorancia y a la incredulidad, y eso producirá una profunda tristeza en ellos, tristeza que se van a querer morir por causa de lo que vieron que hicieron con la obra de Dios, pero esa tristeza no han de arrepentirse ellos, porque esa tristeza los llevará al arrepentimiento de que no hay que arrepentirse de esa tristeza. Y así, amados hermanos, se cumplirá lo que él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bendito sea el nombre de Jesús. Para terminar, le prometo que es para terminar, mañana la seguimos. Jesús vino a restaurar a Israel. ¿Entraron en el plan de restauración de Israel? No entraron. Ahora mire, Pablo en Romanos dice: y si su transgresión fue nuestra riqueza, ¿qué será nuestra plena restauración? Mire, dice: si su transgresión, mire lo que fue la transgresión de Israel. La transgresión de Israel fue nuestra riqueza. ¿Lo entiende? Si la transgresión de Israel fue nuestra riqueza, ¿qué será entonces? No la plena restauración de Israel, sino si la transgresión de Israel fue nuestra riqueza, ¿qué será para los demás? No nuestra transgresión, sino nuestra plena restauración. Si la transgresión de Israel nos enriqueció, imagínense, amados hermanos, si nuestra transgresión va a enriquecer a otro, imagínense, no sé si me entiende. Si por ejemplo ahora nuestra transgresión enriquece a otros al punto de que lo que Dios tenía que hacer conmigo no lo hace por causa de que no le obedecí, entonces otro toma mi lugar y por mi transgresión enriquezco a otro, ¿qué será, amados hermanos, mi plena restauración? Si Dios quiere hacer algo conmigo y no lo hace porque me emperro en mis razonamientos, la bendición se la lleva a Él. Ahora, ¿qué será si mi transgresión enriquece a Él? ¿Qué será mi plena restauración? No solo para Él, sino para los demás que oyen. Le dejo para que medite.